¡Peligro en escena! ¡Peligro en escena! ¿Ahora cómo me salgo? Más vale que corrió que quemó. Podrás correr, pero no esconderte. Encarcelarte. Netas del arte escénico. ¡Hola! ¡Hello! Sí. Hola, ¿cómo están? La humillada, gracias. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, queridos míos, querides. Eh, este podcast es un bebé muy especial. Me presento, soy Erika Manríquez, soy actriz, soy directora de teatro. Tengo una licenciatura en artes escénicas, pero también me llamó la atención un poquito la psicología. Y hoy estoy aquí con dos personas bien importantes para mí, colegas, amigos, grandes amigos. Ahorita quiero que ellos nos den una presentación, quiénes son y qué estamos haciendo aquí. ¿Por qué este podcast? ¿De qué va este podcast? Cuéntenme. Bueno, pues yo soy tenor, mi nombre es Gerardo Rodríguez. Además de ser cantante lírico, cantante de ópera, soy psicólogo organizacional de formación, más sin embargo el llamado del arte fue tan grande que, bueno, opté por dedicarme al canto. He estado en algunos estados del país, municipios de aquí de nuestro bello estado de Guanajuato, y he tenido la dicha de estar en el extranjero, representando, creo yo, desde mi humilde opinión y postura, no solo al país, sino a mi ciudad. Yo soy de León, Guanajuato, y pues he tenido la oportunidad de compartir escenario con grandes artistas, como las dos chicas aquí presentes, Erika Manríquez y Neri Ramírez, en lo que es México, por supuesto, España y China. ¿De qué va este podcast? Pues nada, de sacar un poquito de nuestra experiencia, de cómo vivimos el arte, valga la redundancia, los artistas. El público, vamos, nos ve en el escenario, sea cual sea este, pero siempre hay algo detrás, no solo un equipo importante, un equipo fuerte, sino toda una preparación y toda una serie de acontecimientos físicos, psíquicos y psicológicos que embargan o tienen que ver con el arte. O sea, traducción, pues, sacar nuestros traumas, desahogarnos y dar consejos. Claro, en pocas palabras. Déjalo, los tenores son formales, le Ah, quitas la sí, ok, formalidad a ok. su speech. Perdóname, perdóname. Muy bien, gracias, Gerardo. Bienvenido. Gracias. Mi nombre es Neri Ramírez, yo soy soprano, mucho tiempo estuve, pues ahora sí que trabajando como cantante de ópera, estuve en diferentes concursos, igual en diferentes estados, pero actualmente mi rama es más la pedagogía, en específico la pedagogía del canto, que es a lo que me he estado dedicando, pues ahora sí que los últimos años. Pues he estado en lugares como Perú, como España, y en diferentes zonas de la República. Ahorita que he estado ya más en pedagogía, igual me he ido a otros estados, a Ciudad de México, a Aguascalientes he estado últimamente yendo. Y la verdad es que el camino empezó por un lado y luego se fue por otro. Pero creo que compartir precisamente toda la experiencia que es a lo que va este podcast es darles un poco pues, de lo que podrían esperarse, digamos, dentro de lo que es la carrera artística, cómo la llegamos a vivir nosotros y qué advertencias podríamos darles o qué consejos podríamos darles para que no suene tan feo, qué Alerta consejos, roja, alerta roja. qué Peligro, consejos peligro. podríamos darles al respecto, ya desde el punto de vista de lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, más o menos de eso va este asunto. Muy bien, bienvenida, Neri. Bien internacionales los dos. Ay, Oye, pero sí, hola. A mí me ha tocado también estar por ahí paseando entre el país y algunos otros continentes también, ¿verdad? Afortunadamente. Pero bueno, pues estos somos y es importante mencionarle a todos nuestros radioescuchas que
este podcast va en general de las artes escénicas. Más adelante vamos a tener algunos episodios donde toquemos el arte en general, pero en su mayoría, por lo menos este primer año, nos vamos a dedicar pues a lo que nos truje a nosotros, que es el arte escénico visto desde la ópera, visto desde el canto de diferentes formas, géneros, estilos, y también visto desde la actuación, tanto teatro como cine. Yo me dedico más al teatro, la verdad es que pocas veces hice cine y las muy poquitas que hice no me quedaron ganas de regresar. Probablemente no tuve una muy buena experiencia, pero estoy más enamorada del teatro. Ya iremos develando por qué, pero bueno, pues estos somos y les damos la bienvenida a este podcast. El primer episodio se llama Arte, ¿me destruye o me construye? Primero vamos a empezar por definir qué chingados es arte, ¿no creen? A ver, Neri, ¿qué es arte? Pues mira, para mí el arte es una forma de expresión, es la manera en que el hombre comunica cosas que con palabras no podría comunicar. Entonces, desde mi punto de vista, cuando empecé con todo este asunto, mi motivación principal para meterme en todo esto del canto es que yo no podía hablar en público, pero si me ponías a cantar, bueno, eso ya era otra cosa. Te da una manera muy distinta tanto de observar como de expresar las cosas. Y humanamente creo que eso puede resonar con más de una persona. Y eso está padre porque entonces ya no es solamente tu visión propia, sino que ya puedes alcanzar a otras personas, ya puedes llegar a otras personas, comunicarte realmente con ellas. Muy bien, una forma de expresar, herramientas, ¿no? A final de cuentas nos da herramientas. Gerardo, ¿qué es el arte? Bueno, creo que me iba a tocar ser como el más más Académico. conceptual, académico. A Para ver, mí dale, es, dale. para mí es esa actividad o cualquier actividad humana, llámese cualquiera de las bellas artes, donde, como dijo Neri, el ser humano se expresa, transmite un mensaje, incluso puede ser una cuestión social, ¿no? Hablando, por ejemplo, del teatro, incluso algunas óperas en algún momento hablan de ciertos momentos históricos y es como una forma de, pues, de rebelarse, digamos, contra el sistema y, por supuesto, de tocar personas, emociones y, como les digo yo a mis alumnos, es tocar a las personas sin tocarlas como tal. Bueno, pues yo voy a conjuntar las visiones y yo voy a decir, primero que nada, que a mí el arte me parece que es una cuestión inherente al ser humano. Yo sí creo que nacemos con esta necesidad y esta capacidad de expresión poética, de expresión más allá del cotidiano, más allá de lo que nos enseña la sociedad, sino de una búsqueda de la poesía, ¿no? En nuestra expresión, en nuestro mundo. A final de cuentas es una necesidad de reflejar el mundo interior y el mundo exterior. Yo siempre he dicho que el arte es un reflejo del mundo y llame ese mundo a todo, o sea, cómo está la sociedad y cómo está el artista, no solo en su vida cotidiana, en su contexto histórico, sino en su contexto emocional. Y yo les decía alguna vez a unos alumnos, si ustedes quieren conocer cómo era el mundo en determinado lugar, en determinada época, vayan y busquen su arte y vean de qué hablaba los artistas, porque es un reflejo no nada más de lo que pasa a nivel social, sino también de cómo transgredía eso que estaban viviendo a las personas de manera humana. Me parece que es esto, ¿no? Lo que dice Neri, son las herramientas expresivas que transmiten, que buscan un mensaje, que transgreden a las personas, las tocan de diferentes maneras, interna, externa, les mueven el mundo, pero también quiero agregar que tiene que tener una técnica y una disciplina. ¿O qué piensan ustedes? Que el arte es, o sea, yo digo es inherente, sí, claro, pero se va puliendo. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Es como esto que dicen que el talento no es suficiente, ¿no? Tiene que desarrollarse, tiene que construirse. Hablando, por ejemplo, de la voz, hablando del canto, el instrumento, si bien ya está hecho, vamos, como lo quieran ver, por cuestión divina, por cuestión biológica, desde el enfoque que lo quieran ver, el instrumento, al igual que un piano, que una guitarra, ya está hecho.
La diferencia es que no se ve y hay que irlo construyendo, hay que irlo reconociendo en base a las sensaciones. Y eso implica, por supuesto, trabajo diario, constancia y pues mucha disciplina. Claro, igual que un discurso, ¿no? O sea, porque también los discursos, si tú lo dices de una manera y dicen, pues esto está padre, pero siempre un discurso se puede pulir de manera que se entienda mucho mejor. Entonces creo que con el arte sucede algo parecido. No es tanto solamente técnica por técnica, sino de qué manera haces que llegue mejor el mensaje. Para eso pues se necesita tiempo y dedicación para trabajarlo. Se vuelve entonces bien complejo, porque fíjense, si yo estoy hablando de que es una necesidad, ¿no? Y además es como un impulso nato que tenemos. Y dice Gerardo, sí, como la voz, ¿no? Ya está, el instrumento ya está, la necesidad de comunicarnos y de hacernos entender y demostrar nuestro mundo ya está. Creo que entonces el trabajo y la chambota como artista es esta disciplina en pulir esas herramientas de las que hablaba Neri, donde decía, no solamente es la técnica, ¿sí? Hay que trabajar una forma, pero también es un cómo lo vas a poner esa forma. Y ahí llega algo que empieza a ser a su vez bueno y a su vez malo. Depende desde qué punto de vista lo veamos, que es claro, la academización del arte. Siempre se nos ha dicho, el arte construye. Sí, claro, construye porque va generando técnicas, porque va generando herramientas de comunicación, porque va generando pues un montón de cosas. Pero entonces es la academización la que construye, o por qué dicen que construye. Dicen que el arte construye, y aquí con lo que están diciendo, bueno, me queda más o menos claro que sí construye. ¿Qué más? ¿Desde qué punto nos dan esto de que construye el arte? Pues creo que puede ser como una brecha, ¿no? De alguna manera, una brecha empática, porque si el arte llega a las demás personas es porque las demás personas se pueden ver reflejadas de cierta manera, tanto en el artista como en la obra. Entonces, ese es el momento en que el arte se vuelve de alguna manera trascendental. O sea, si es una obra de arte para mí, como las esculturas de Sopita que hacía cuando era niña, claro, esas tocaban a mi mamá, pero pues si se le enseñas a alguien más, va a decir, no, pues está muy padre, ¿no? Chido tu coto. Pero pues hasta ahí, o sea, ¡ay, qué bonito! Pero no va a trascender, ¿por qué? Porque el límite es hasta dónde se puede entender, ¿no? Entonces, al momento que ya se extiende a un punto común en donde más personas se pueden sentir identificados, se pueden sentir reflejadas por ello, va más por la zona de la empatía, en donde yo me identifico con el otro y eso pues nos hace parte de un grupo más grande, de una sociedad, de un todo, ¿no? Entonces, yo creo que esa, por ahí sería más o menos de donde yo entendería que construye, pues sí son como puentes, ¿no? Entre las personas. Incluso como persona, ¿no? Por ejemplo, te forja un carácter, te hace desbloquear cosas, te hace enfrentarte a tus propios límites. Y entonces, desde esa perspectiva, para mí, creo que te construye y te hace una mejor persona. Yo lo veo, por ejemplo, con mis alumnos que de pronto, no sé, llegan muy tímidos o que hablan muy bajito. Y entonces, en base a la técnica de la voz, poco a poco hasta parece que se van soltando. Y curiosamente hasta les cambia el rostro. O sea, es como muy, muy impresionante el cómo llegan de una manera y van evolucionando. Entonces, nosotros lo vemos a lo mejor a través de los alumnos, pero exactamente nos ha pasado igual, ¿no? Nos ha pasado que llegamos de una forma con nuestros maestros o nuestro maestro y ahora somos de otra, ¿no? No sé, yo por ejemplo tengo un video ahí por ahí escondido, muy escondido en las redes, de cuando, o sea, yo iba a empezar apenas a estudiar y de verdad que es la cosa más horrenda, horrorosa y asquerosa que puedan ver y escuchar en su vida, ¿no? Estuve a nada de tumbarlo, pero dije, bueno, es que esa es una evidencia de lo que fui en ese momento y lo que soy ahora, Claro. ¿no? Entonces, ahí está una construcción, no solo de artística, sino como persona. De verdad, la postura que yo tenía al cantar en ese momento es totalmente otra. Entonces, sí, efectivamente son puentes, son vínculos con la sociedad, con las personas, pero yo creo, y como el arte que va de adentro hacia afuera. Pero hasta entre Entonces, compañeros también, ¿no? Porque, pues, digo, por algo estamos acá. Claro, Padres vas creando también, lazos, sí, sí, muy sí. fuertes. Sí, totalmente. O sea, gente con la que, no sé, te fuiste al extranjero y andabas ahí pasando penurias o gente que conoces. Por ejemplo, yo tengo una de mis grandes amigas, es de Sonora, ¿no? Y yo la conocí en un viaje en España, o sea, por ejemplo, ¿no? Claro. Saludos, Susa, por cierto. Este,
O sea, para mí era una persona extraña, o sea, la había visto una vez y era así como de hola y adiós. Claro. No, pero estando allá y se ha hecho una amistad desde entonces que, de verdad, aunque estemos tan lejos, esa construcción de ese vínculo que tú decías, Neri, es impresionante. Ok, entonces fíjense, verdaderamente construye, o sea, construye desde diferentes puntos, también desde las habilidades. Yo me acuerdo, o sea, les voy a ser bien honesta, y aquí Ay, no. Aquí balconeándome, Ay, exponiéndome. llegaron las no. confesiones. Resulta que yo actualmente a nivel escénico, a nivel profesional, yo no soy nada cerquita de lo que yo era cuando entré a la carrera. Yo era una chica con muchas, muchas inseguridades, con demasiados miedos. Digo, sigo teniendo miedo, ¿verdad? Wow. Sigo teniendo como inseguridades, algunas, pero creo que las sé manejar ahora. No se notan, pero porque en este proceso que dice Gerardo de ir construyendo la emoción, de ir construyendo como el mundo interior, evolucionando las herramientas psicológicas como persona, me ayudaron también a ir desarrollando otras herramientas a nivel social. Por ejemplo, a mí me daba un terror hablar en público. O sea, a pesar de que era actriz, de que me estaba Ujú. preparando como actriz, a mí como persona me implica, o sea, pararme en un escenario sin un personaje, a hablar como yo, Erika Manrique, siempre me da unos nervios terribles. No tienen una idea cada vez de que voy a dar una conferencia o cada vez de que voy a dar un nuevo taller a una nueva audiencia, me muero de los nervios. Cuando empecé, jamás, jamás hubiera imaginado poder tener el potencial y la soltura para hablar en público y para manejar grandes, enormes, de veras, grupos como lo tengo hoy. Jamás hubiera pensado que iba a tener esta habilidad de facilidad de palabra, porque no eran herramientas que yo tuviera en mi acervo, porque no era algo que me hubieran enseñado en la escuela o que mis papás me hubieran estimulado, no, o sea, eran cosas que no tenía, donde verdaderamente lo aprendí fue en la práctica, fue en treparme a las tablas, aventarme, a hacer y ver arte. También me ayudó mucho a tener otras perspectivas de la vida, del mundo, a nutrir una cosmovisión. Wow. Es completamente diferente la manera en que uno entra que cuando uno sale, ¿no? Sí. Va moviéndote un montón de cosas. Y creo que no nada más bueno, nosotros que somos de academia, ¿no? Creo que aquellos que se forman también en talleres o que se forman ya específicamente con mentores o en las tablas, creo que les pasa lo mismo. A lo mejor en procesos y en tiempos un poco diferentes, pero creo que cuando no estás inmerso en el arte, ni como público, ni como artista, eres uno. Y después de haberte echado el clavado o como público o como artista, empiezas a adquirir un montón de herramientas psicológicas, sociales, de habilidades laborales incluso. Sí. Psicomotoras, ¿no? Ya También. sé. Bien Ay, patarato uno ahí. Brinca aquí mientras cantas y no sé qué. ¿No? Condición nomás. Uy, tan solo eso, ¿no? oye, no, es que sí, o sea, a mí de manera personal me sonaba como algo básico, ¿sabes? Decía, ay, bueno, brincar, darte marometas, tener la flexibilidad. Para mí era algo, pues era mi pan de cada día desde hace ya muchos años. Entonces, para mí era como, llego con algunos alumnos que nunca han estado en el arte y entonces empiezo a poner cosas que para mí me parecen que son básicas. Y Y entonces, fáciles. ajá, sí, claro. Y el alumno, o sea, nosotros, parados Y ahí nada más como Ciertos cartones. cantantes que fueron a clase de teatro todos los miércoles. no voy a decir que No voy a Gerardo decir Neri. nombres. Tenor soprano. Y la neta es que ustedes, o sea, tenían mucha más idea, condición, habilidad que muchos otros alumnos que nunca jamás en su vida han tenido un acercamiento, ya no digamos a las escénicas, a cualquier arte. Entonces sí creo que cambia y que construye un montón de cosas en diferentes aspectos de la vida de una persona. Totalmente de Sí. acuerdo, sí, sí. Te toca de diferentes maneras, ¿no? No solo como artista, sino también como público. Me pasó, por ejemplo, con una amiga de una hermana, de un concierto aquí en León, y ella nunca jamás en su vida había escuchado ópera, ¿no?
Entonces fue más que nada por pues colaborarme de ir, ¿no? Pero Ujú. realmente ya no sabía lo que iba, lo que se iba a enfrentar. Entonces salió así súper encantada y dijo, wow, nunca había escuchado algo así, me súper enamoré. O me pasó, por ejemplo, con el esposo de una alumna que ahora escucha ópera, o sea, de que Oh, nos fue a escuchar un concierto, ahora se pone y escucha óperas, o sea, es impresionante todo lo que el arte te mueve. ¿Sabes qué? Ahorita que estás diciendo esta parte de la experiencia del público, ayer tuve yo un ensayo con un director, Barragán se llama, fue ganador del encuentro estatal de teatro hace poquito, el año pasado. Y haz de cuenta que en lo que estábamos haciendo análisis de texto nos contó una experiencia donde nos decía que él fue a presentar a una escuela una vez una pastorela y donde los niños pues todos sabían que pues que era ficción, ¿no? Al final de la pastorela, una niña llega muy contenta con un sobre y llega a tocar al ángel, ¿no? Llega a decirle, oye, yo quisiera pedirte un favor. Niños, te hablo de sexto de primaria. Ok, Y el ángel le dice que fue así de, sí, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar, no? Y que le da la carta, o sea, le da el sobrecito y le dice, es que mi mamá hace 3 meses se acaba de morir ay Dios. y yo quiero ver si tú le puedes llevar esta carta a ella al cielo. Ahí me impresionó, o sea, Wow. claro. sí, qué nivel de impacto también como público puedes llegar a sentir, a tener con una obra, con el arte. Y nos decía Manuel, la niña sabía que era una obra y sin embargo le movió tanto que fue a escribir su carta y a dársela al ángel para decirle que se la diera por favor a su mamá que estaba en el cielo. No, yo me Wow. quedé, yo me fui para atrás ayer, dije, Pues sí. dije, qué fuerte. Y, En depresión total, todos, gracias. y por supuesto que el actor, siguiendo en este papel de tocar, de ser empático, por supuesto que se la recibe, ¿no? Le dice, claro que Sí, se la claro. llevo. Te mueve como público también, o sea, yo creo que tiene un impacto en tu vida, el arte te puede mover desde nada más un recuerdo, te puede construir desde empezar a reflexionar algo, tomar una decisión, hasta cosas ya como muy fuertes de decir, me voy a dedicar a esto Mm, o voy a hacer este cambio en mi vida o me vi reflejado de esta manera, ¿no? ujú. Pero así Claro. como hay cosas que nos construyen, hay cosas que nos destruyen del arte, oigan, ¿o no? Uy, no, bueno. Vamos a lo bueno, dice. Bueno, Aquí llega la parte. aquí es donde nos vamos a extender una semana, ¿verdad? Hablando. El podcast de los 10 días se llama Ajá. Vayan Cambiamos nombre. agarrando Vayan Kleenex. por sus provisiones, sus Kleenex. Kleenex. No, no lo escuchen solos, por favor. Díganselo Y a es que quien más confianza le confianza tengan. le tengan. Y es que, ¿sabes qué? Que todo el mundo nos ha dicho que el arte construye y ya vimos que efectivamente sí construye y construye desde muchos lugares, pero yo nunca he escuchado a alguien de forma pública decir que el arte destruye y sin embargo, ay, voy a decir algo muy fuerte, pero yo me he destruido por el arte y con el arte, pero eso nadie te lo dice y nadie te lo advierte tampoco como artista. No, No, y como bien dijiste, nadie lo admite. exacto. Porque luego somos tan así que cuando estamos en esos procesos, o sea, lo único que hacemos es aislarnos. Lo Sí. vivimos, lo sufrimos en solitario y ya. Y en Después silencio, que nadie se sí, entere. claro. Ajá. Porque claro, o sea, esto tan sublime, tan elevado, me va a dañar, pero la realidad es que sí, es que en el proceso también. Yo creo que es parte de la dualidad del universo, de así como hay bien, hay mal, así como, no, al final es una dualidad y en el arte no es la excepción. Ok, pero ¿por qué destruye? ¿O cómo destruye? Pues mira, hay yo creo que diferentes aspectos que tienen que ver con esta parte externa, pero también interna. O sea, ahí tenemos incluso otra dualidad, ¿viste? Desde las exigencias, digamos, sociales, de cierto grado de virtuosismo que debes tener, ciertos estándares que tienes que cubrir, que si eres
un tenor de tal tipo o si tienes tal edad, bueno, cantante cualquiera, pues está hablando de tenor por su Claro. servidor, pero que si tienes tal edad ya tienes que estar en cierto nivel triunfando en tal lugar y que si solo cantas y tocas en no sé dónde, pues ya tienes menos valía. Incluso hay una anécdota de un ex colega, porque ya ni siquiera se dedica a esto, recién me acabo de enterar, por cierto, chisme, Chisma, que, o chisma. sea, chisme, la chisma mi pasión, me acabo de enterar que este colega también tenor, que abandonó el canto, porque se dio cuenta que es un proceso difícil, que es un proceso, vamos a decirlo tal cual, doloroso, y quizá por salud mental o por las razones que haya tenido, decidió alejarse de, ¿no? Decidió, digamos, dirían por ahí, dimitir y dedicarse a otra cosa. Pero o lo traigo a colación porque él en algún momento emigra a la Ciudad de México, ¿no? Todos pensamos que si eres artista y eres bueno, vas a estar allá. No Ujú. digo que no los haya, pero tampoco es que sean todos buenos, ¿sabes cómo? Sí, Así como claro. acá en provincia, ¿no? Habemos de todo. Entonces, me acuerdo que él se ve recién ido y me escribe y me dice, oye, ¿sigues cantando en los pueblos mágicos? Así como en una forma despectiva, ¿no? Entonces tu ego entra en juego y fue como de, ¿qué le pasa, no? ¿Qué? Pero ya analizándolo bien desde el punto de vista un poco más objetivo, fue como de, bueno, ¿y cuál es el problema? O sea, al final del día, creo que uno en estos procesos también de destrucción, al mismo tiempo se va construyendo, ¿sabes cómo? Insisto, la dualidad del universo. En su momento sí me pegó, en su momento sí fue un comentario doloroso, porque dije, bueno, entonces eso me hace menos o qué, ¿no? Sin embargo, ya cuando te sientas a analizar, a pensar y a decir, bueno, es que escenario al final del día es, así sea una tarima, ¿sabes cómo? Sí. Escenario es escenario, no importa el tamaño, no importa el sitio, no importa. Entonces, hablando de exigencias, por ejemplo, ¿no? O de que nos encanta el drama, ¿verdad? Aquí me estoy súper mega proyectando, nos encantan los artistas el drama, pues nos da para abajo porque nos gusta. O incluso cuando andas así como súper activo y con un ritmazo y de pronto, ¡pas! Como que por algo te tienes, te vas para abajo. Entonces ahí empieza un proceso de destrucción de pensamientos de no soy bueno, no sirvo, no soy suficiente, estoy de tal manera, canto feo, mi voz no es buena, o si vas a audiciones, por ejemplo, que te la pasan audiciones o en concursos y parece que no sucede nada, también te empiezas ahí a hacer el mitote y el drama de que no vales y empiezas, incluso puedes llegar a estar en procesos de depresión o con tendencias de depresión Claro. que no te das cuenta hasta que, digamos, sales, ¿no? Porque es como Ajá. de, lo vives, lo sufres y estás en el... Y hasta después dices, oye, ojo, estaba en depresión o estaba con tendencia de, ¿no? Son cosas muy, muy fuertes, pero que sí también vivimos. Y eso no se dice, insisto, no se dice. Al menos no lo suficiente, dice. Exacto, sí. Neri, Pues es que no nada más tiene que ver con el proceso propio, sino creo que hasta con las expectativas, como decía Gerardo. Pon tú que a lo mejor ni siquiera son tuyas. O sea, las expectativas que tienen los demás de ti, dígase un maestro, dígase una institución, dígase la familia, dígase un amigo, dígase, yo qué sé, puedes estarte construyendo ideales que a lo mejor tú ni siquiera tenías al inicio. Y la presión de todo eso te empieza a crear una situación en la cabeza que a lo mejor nunca va a suceder y no quiere decir que sea malo, simplemente pues es que va a depender de muchas cosas. Y en ese momento, ese tipo de cosas nunca las pones como en duda. Eso es lo que, como tener demasiado idealizado, que, oh, es que yo tengo que sufrir lo que tenga que sufrir por esto y solamente así va a valer. Incluso en la situación pedagógica creo que es un poco alarmante también el hecho de que es que si no te duele, pues no sirve, ¿no? Y tú dices, espérate. bien masoquista. Sí, o sea, ¿hasta dónde me aguanta? Y entonces llegan estos periodos, como dice Jero, de depresión y ni siquiera te das tiempo para sentirlos porque no, 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 es que, ¿cómo? O sea, si el arte es todo, tengo que estar dispuesto a todo por ello, ¿no? Y pues no siempre va a ser así. Y el hecho de que, por ejemplo, lo que decía este chico, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor tú no te fuiste para Ciudad de México no quiere decir que tu camino sea menos válido. Claro. Entonces, Y que tu ahí arte sea menos que arte tu arte sea menos arte y o que empieza una valga menos. destrucción hasta entre propia y de los otros contigo y de Uf, tú contra los otros. Y entonces, la verdad es que se vuelve algo que no debería ser de esa manera, pero lo es precisamente por no hablar de ello.
Yo estoy con luchas, tú tienes las tuyas y no por eso nos tenemos que estar atacando entre nosotros, ¿no? O en el caso de maestro y alumno, no, es que si no te destruyo no vas a emerger como el fénix. Bueno, ¿qué tal que yo soy un guajolote, hijo? O sea, no, Yo soy un cocodrilo. no todos emergemos de las cenizas, ¿sabes? Ya, pobre alumno bien rostizado y él emerge. No, ya, No va a emerger, dude, no va a emerger. ya, Oye, déjalo. ahorita que soy un cocodrilo y no emerjo del Fénix, me acordé de una lectura que había en esos libros o textos de la primaria, El Galligato. Yo que soy como una cosa así media, Galligato. así, mezcla de como animales, ¿sabes cómo? Sí, sí. Entonces, creo que esa parte también sería importante empezar a discutirla. A veces pegamos un poco de no cuestionar las cosas. Y sería interesante empezar a abrir ese tema, no dejarlo nada más como dicen, por abajito de la mesa, sino ya ponerlo sobre de ella, ¿no? Claro, y a final de cuentas es dejarlo por abajito y no tan abajito, ¿eh? Es así entre cuchicheos de las pláticas de los artistas porque se escucha en todos lados. Sí, Esta claro. parte, o sea, esta parte de, y no solo de los artistas, creo que en general de la vida, del mundo, Ay, todo sí. es los estándares tan generales que tenemos para todo. Ya. O sea, que tienes que llegar a tal lado, que el éxito se Mm, trata de tal cosa, que tienes que querer ser siempre el mejor. O sea, pues otros tenemos como otros intereses, ¿verdad? Él es mentalidad de tiburón ya. Exactamente, exactamente. Es como a fuerzas tienes que tener mentalidad de tiburón para ser exitoso, si no, no tienes que ser No vale, feliz. Y no, sí, dices, ajá, pero esta parte de no puedes ser feliz si no quieres esto, eso sí es ya, muy ya. grave, me parece. Y bueno, yo voy a agregar otra forma de destruirse, amiguitos, con el arte. Órale. ¡Ay, no! ¿Qué va a salir Sí. ahora? Todavía más. O sea, ya hablamos de que nos destruyen los otros, los compañeritos, en comunidad, en estándares, Nosotros pero no mismos. nosotros mismos con exigencias. Bien padre. Uy, Estudien Así. esto, muchachos. animándonos, why not? Yo voy a acotar otra, ¿no? Y es las destrucciones que nos generan las malas prácticas de las técnicas o de la docencia. O sea, a final de cuentas, cuando nos enseñan una técnica, una forma de llegar, una herramienta, si está mal empleada, nos destruye en todos los niveles. Nos destruye de manera física, nos destruye nuestra herramienta de trabajo, nos lesiona, pero también nos destruye a nivel psicológico, emocional. Por ejemplo, en teatro, las emociones son parte de eso que tienes que entrenar, cómo generar emociones. Y si de pronto entras en técnicas como los métodos de Lee Strasberg, que son los métodos que usan muchos actores, que les llaman actores del método, de pronto en una mala práctica se nos pueden quedar medios tocaditos de su cabeza. De pronto se van Medios. y Que sí ha pasado, ¿no? sí, por Sí. supuesto que ha pasado, A ver, pero ¿no? ¿a qué se refiere con el método? Ilústranos a los que somos ignorantes en el tema. El método es una forma de llevar la memoria emotiva a la escena, es decir, cómo empleas tú tus propias vivencias para poder generar Ouch. emociones Sí, en el personaje. peligroso. Y sí, muy peligroso. Y fíjate bien, a mí me tocó que me enseñaran el método, pero puesto de una forma mucho más saludable que como he sabido que a otros actores se los enseñan, que es de plano, ocupa todos tus recursos y métete hasta el fondo del personaje y es más, conviértete en el personaje. Qué fuerte. Chale. Sí, y entonces llega un punto donde, pues obviamente, si le estás jugando ahí a tu cerebro, pues tu cerebro va a automatizar y va a empezar a Claro. asumir cosas y va a empezar a hacer Pierde, como ¿no? Pierde muchos la... procesos donde te pierdes o donde te empiezas a destapar cosas tuyas que no tienes trabajadas y que Uy, son demasiado grandes. Ya, ok, ok, ya. intenso. Yo me acuerdo que en la carrera, viendo este tipo de técnicas, se destaparon de pronto, resulta que algunas de mis compañeras habían tenido abusos sexuales, se destaparon Uy, Los recuerdos. tenían bloqueados y Ah, resurgieron. quizás. sí, sí, Ah, ¿no? Y de pronto, pues eso estaba ahí, a lo mejor no sabías o lo tenías medianamente controlado,
Y en una mala práctica pueden venir y pues es irte a terapia, ¿no? Porque ya no lo puedes controlar. Digo, viéndolo desde el teatro, ¿no? Creo que también yo los he escuchado a ustedes como cantantes y bueno, también me tocó a mí malas prácticas de la voz, me enseñaron, cuando Neri me enseñó voz, les juro que, o sea, yo traía tantos conocimientos, medio errados que de pronto pueden lesionar. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cuántos colegas no desarrollan nódulos y cosas así? Y hablando solo de técnica, ¿no? O sea, hablando de un aspecto más físico. O sea, ya no Ajá. hablemos de que si te maltratan, de que si Claro. lo que sea, ¿no? Pero realmente, o sea, hay gente que incluso cambia Sí. hablando por ejemplo de la escuela, cambia de instrumento, Sí. porque es tanto que, o sea, lo que menos quieren es estar ahí y que no quieren saber nada de eso. O como esta película, no me acuerdo cómo se llama, donde un maestro así bien abusador de música, precisamente, está enseñándole batería a un chavo Ah, y cómo, Whiplash. Whiplash, esa, y cómo termina todo sangrado Sí. de las manos y de pronto nos parece como muy alejado y ya cuando ves a los artistas en sus Que prácticas, siempre no. no es nada alejado, o sea, Sí, ¿cuántas Y no veces? solo las usando manos, también la mente está toda lesionada, gracias. el ojo, el cerebro y demás, dice. Sí, y entonces creo que sí hay formas de destrucción con el arte desde muchos ámbitos, al igual que nos construye desde herramientas. Y eso todo el mundo nos lo dice, pues, todo el mundo te dice, Claro. te va a venir maravilloso meterte a una academia de arte. Ella empezando a reírse de ese consejo. ¿Neta? ¿Me lo juras? Y es que puede ser que sí, pero si te empiezas a meter un poquito a escarbarle más y meterte ya más a fondo y más en serio, de pronto te vas a encontrar con todas estas cosas que más que Claro. construirte, también a la par te están destruyendo de muchas otras maneras. Y es que incluso las prácticas pedagógicas, porque es como dices, a lo mejor no acaban sangrados, pero el hombre ya tiene un trauma así que no se va a quitar en varios años, si es que llega a tomar terapia, ¿verdad? Porque Sí. si no, pues va a perpetuar ese mismo patrón, que es lo que pasa mucho dentro de las escuelas de arte. Tú sales herido de ciertas prácticas, ¿no? Y lo único que haces es que, pues es que es la única manera que conozco. Y Ay, vas y lo perpetúas. sí, a los bailarines les pasa bien evidentemente. O sea, yo me acuerdo que había una maestra, no voy a decir su nombre, obviamente, pero Aquí no vamos a decir nombres de aquí no nadie. vamos a decir nombres, pero había una maestra que nos decía que los actores éramos parapléjicos. O Hola. Y no ha visto cantantes. sí, exactamente. No. O sea, yo los amo, pero un poquito, amigos, un poquito. Lo sabemos, querida, lo sabemos. No, pero, o sea, a tal grado de que decíamos, imagínate cómo les has de decir a sus bailarines de la compañía, o sea, está muy cañón. Sí, claro. Pero a ver, chicos, vamos a cerrar esto porque si no, pues aquí nos podemos quedar toda la vida, 10 días, decía Gerardo. Ya introdujimos un poquito, no tan alentadoramente como nos gustaría, pero justo de esto va, ¿no? De decir Explorar el las lado oscuro. netas, exacto, de decir las netas y el arte como es. Así que me gustaría que cerráramos con una experiencia donde nos hayamos destruido y otra en cómo nos construimos con el arte. Es que de destrucción, muerte y destrucción. Bueno, al menos en mi caso, yo creo que una parte que me costó mucho aceptar fue el proceso de destrucción durante una competencia, porque casi siempre te pintan la idea de que todo va a ir muy bien, que eres maravilloso, y a la hora de llegar a ver la realidad, puede que no sea tan maravilloso como tú esperabas. No, independientemente del resultado, o sea, no estoy hablando de si ganaste o no ganaste, sino el proceso por el que tienes que pasar para someterte a una competencia. No voy a decir competencia en específico porque no fue una sola vez, sino que el proceso en general de ser competencia a mí me estresa mucho. Cuando empiezo a sentir el ambiente de competencia, yo me voy muy fácil, ya sea que me hago bolita o empiezo a entrar al mismo juego. O Y no me enloqueces. exacto, y no me gusta lo que veo. Entonces, Claro. muchas veces durante concursos sí me llegaba a poner muy triste o a poner muy pues se puede decir muy altanera, muy orgullosa, y lo que Ábranse que venía ya llegué. Sí, claro, al Ya final que ábranse, ya llegué. ajá,
A final de cuentas era no, una forma de protección, ¿no? exactamente. Claro, un mecanismo de defensa, por supuesto. Caí en cuenta que pues a lo mejor mi corazoncito no está para concursos, o sea, no es algo que a mí me guste experimentar. Ya. Y no quiere decir que es la única Claro. manera de lograr lo que quieres hacer, o a lo mejor ni siquiera es el camino que ibas a escoger, ¿no? Que eso ya platicaremos luego, pero me di cuenta que concursos no era como algo que yo, ay, que venga el que sí, no, la verdad no. O que es como esta parte de cuando haces audiciones para a lo mejor un rol en específico, para un curso, lo que sea. Cuando haces Eh, casting. Ajá, hablando de teatro, de actuación. No es que no seas bueno, claro, no es que no sea suficiente, es que a lo mejor no es lo que vamos, lo que están buscando, pero la forma que a lo mejor de pronto te hacen bajar esa información es lo que genera este tipo de situaciones, ¿no? claro. Yo también, solo en mi vida he ido a dos competencias, igual, no me quedaron ganas, pero efectivamente dije, esto no es para mí, o sea, porque con todo respeto a quien se dedica a ser jurado, pero el que dos, tres personas me vean en este aquí y ahora, no representan lo que yo soy, ¿no? Porque pueden pasar miles de cosas en el momento previo y eso no te hace, o sea, no es realmente lo que tú eres, ¿sabes Sí. cómo? Entonces, digo, Y hay quien lo es hace y triunfa de válido. esa manera y padre, Ajá, claro, exactamente, o sea, está bien, pero no todos estamos cortados igual y eso está interesante claro, ponerlo también de exactamente. mente, ¿no? En el lado opuesto, me encontré con una parte que era precisamente la de la docencia, donde ya no es nada más tú, sino empezar a analizar al otro desde una perspectiva muy diferente, porque muchas de las personas que estaban, no todas eran que su aspiración era ser maestro, pero tenían ese ímpetu de, bueno, pues ya estoy aquí, ¿por qué no aprender al respecto y al mismo tiempo aprendo yo, ¿no? Entonces Claro. muchos eran artistas en realidad, independientes de rock, de diferentes géneros, y yo decía, oye, está muy padre porque conoces cómo se van Órale. desarrollando ellos como artistas y al mismo tiempo pues sus preocupaciones, lo que no te toca a ti experimentar, por ejemplo, como clásico, las cosas que ellos tienen como que estar buscando, cómo se mueven en el medio, ese tipo de cosas. A mí me construyó mucho, fue así como de ver el canto de una manera muy diferente a lo que yo conocía y creo que compartir experiencias es de las cosas más bonitas que he tenido cuando es el arte, ya sea dentro del clásico o fuera de él, compartir creo que ha sido lo que más me ha gustado del arte. La humanidad. Así es. Gracias, Neri. Gracias, qué lindo. Gerardo, ¿qué onda? Pues mira, mi experiencia es un poco, como La te risa diré, nerviosa. Ya eh, sé. o sea, muy extraña y acabó muy extraño, o sea, realmente acabó de una manera que, de esas veces que dices, ah, caray, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿De qué no me enteré? ¿Dónde ¿Sabes cómo? estoy? Pero eso derivó en una depresión muy fuerte, ¿no? Que me Uy, duró, yo creo, como un año y medio. Y hasta medio año después me di cuenta y dije, "Ey", claro, o sea, yo en el proceso de estar como en el hoyo, era de querer salir y no poder, ¿sabes cómo? Claro. Pero no uy. era consciente plenamente de lo que estaba yo pasando, Ujú. porque no soy como de, o sea, sí soy dramático, como no lo sabe, pero no soy como de quejarme, no soy como de tirarme al, A porque sé tirar que en algún miseria. momento Sí. exacto, porque sé que en algún momento me voy a aburrir y me voy a cansar porque soy muy hecho para adelante, entonces llega un día que digo, ya, vámonos, ya pasó, ¿no? Pero realmente me estaba costando como mucho salir de ese estado y era como de, ¿por qué está pasando aquí, no? Y aparte se juntaron otras cosas que pues llegaban, como dicen, a echarle leña a la lumbre y pues no ayudaba tampoco, ¿verdad? Entonces, la experiencia en concreto es, llega una persona del exterior, me escucha y me dice, no, que tú, que el triunfo, no sé cuánto, es cuando tengo la oportunidad de salir, de vivir unas experiencias maravillosas, increíbles, inolvidables, y de pronto, no sé qué pasó, o sea, literal, no sé qué pasó, ¿sabes cómo? Fui unas cuantas veces más y de pronto es como empiezo a ver que empiezo a desaparecer de los lugares en donde estábamos como vinculados, hablando de redes, de grupos, de tal. Y Oh. fue como de, ¿qué está pasando aquí? O sea, O sea, te fueron ¿no? sacando Entonces, sin decirte nada. o sea, realmente se perdió un contacto, la Ajá. comunicación fue cero. Uf. Me empecé a ver que empezó a no seguir en mis cuentas y fue como de, ok, en concreto y a lo mejor habrá quien diga, ¿y eso qué? No, pero, o sea,
el vínculo que se estaba generando, la Claro. sinergia, el ritmo incluso de trabajo que habíamos empezado a construir, pues de pronto y se para en seco. Vamos, el drama, si ustedes quieren verlo así, fue que me sentí usado. Sí, O sea, me claro. Claro. sentí como ese papel que usas para sacarte los mocos y lo tiras y que ni adiós ni gracias le dices. Entonces fue como una experiencia muy fuerte porque no solo esta forma de desaparecerte así, ¿no? Sino todo lo que de ambas partes pusimos, no sé, fue muy, muy extraño. O sea, hasta la fecha yo no me explico qué pasó, hasta la fecha no me enteré de qué fue lo que aconteció, ¿no? Y entonces, hablando digo, de estos estándares, de esto que se supone que tiene que ser o no ser, y que es lo que de pronto te da como para abajo. Ouch. Sí, Eso de sentirnos usados creo que a más de uno nos ha pasado está y es muy muy intenso. feo, es muy doloroso. Híjole, gracias Gerardo. ¿Y qué te ha construido? ¿Cómo te has Sí, construido con el arte? ¿cómo he construido? Bueno, pues y al igual que ustedes, tenía cero habilidades sociales. A mí no me daba, bueno, no me daba pena hablar en público porque siempre fue muy de exponer, ¿no? En mi formación académica, como que a mis maestros les encantaba eso. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en la universidad, cuando estaba estudiando psicología, a mí me daba un pavor tremendo subir de la puerta al tercer piso, que era mi salón. O sea, quería yo desaparecer, ser invisible, no me gustaba. Incluso yo poder platicar la experiencia que les acabo de compartir, o sea, era impensable. Es como yo no me veía con las personas, yo me sentía como en un caparazón y en una coraza de doble fondo, ¿sabes? Como porque por un lado era de, oh sí, todos somos positivos, vamos, ¿no? Entonces, cuando empiezo a estudiar canto, o sea, yo creo como a los 6 meses, empieza un quiebre importante de emociones que yo empecé a sentir todo al full. O sea, me enojaba al full, lloraba al full, reía al full, o sea, y fue como Uf. de, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pero como buen reprimido, lo volví a tapar y volví a bloquearlo porque no era algo Hijo, hijo. hasta que, Traumas. bueno, hasta que aquí la señora Manríquez pues se encargó como de, ándale, sáquese, destape la cloaca porque tiene que salir, ¿no? Y entonces yo creo que me he reencontrado conmigo, he hecho las paces incluso de cosas de la infancia. Yo fui el típico niño buleado, ¿no? Que le hacían el feo por gordito, por serio, por aplicado. Y como yo siempre fui de esos niños no rudos, pues a mí los niños, la neta, me parecían neandertales. Entonces yo me juntaba con las niñas y no porque me gustaran las cosas de niñas, sino porque se me hacían seres pensantes, seres inteligentes, y los niños se me hacían unos cavernícolas que a mí como persona no me aportaban nada. Y entonces hasta por eso me buleaban, ¿no? Entonces todo eso lo fui como desconstruyendo, vamos, para construir una mejor versión de mi persona con los defectos que quizá pueda seguir teniendo, pero me ha ido permitiendo, me ha dado mucho el hecho de evolucionar, de crecer, de permitirme muchas cosas que quizás si no hubiera dedicado mi tiempo, estos años al arte, pues seguiría siendo igual. Sí, sí has dado un brinco y yo he Sí. sido partícipe de eso. Sí, As- sí, Ándale. hay gente que me conoce de cuando trabajaba, ¿no? Y me dicen, es que eres otro, o sea, realmente eres otra persona. Wow. O hay gente diga- que incluso me escribe y me dice, jamás me imaginé, o sea, nunca te vi Mira. o ni me claro. imaginé que te dedicaras a esto, ¿no? Porque no era algo que realmente yo, digamos, tuviera en mis planes. Y tan no tenía en mis planes que cuando te hacen este test de orientación profesional en la preparatoria, curiosamente salió la música. Y yo dije, no, no, o sea, no, 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 yo no estoy para eso, me van a comer, no, no estoy hecho para eso. Y lo dejé a un lado. Hasta que el llamado Mira. fue tan grande que literal dejé todo, dejé carrera, dejé ciudad, dejé familia, todo lo dejé para dedicarme a esto, y es algo de lo que no me arrepiento, y aún con todo lo que implica, el sufrimiento que implica, no lo dejaría ni lo cambiaría por nada. Qué bonito. Wow. Pues un honor, antes que nada, ¿verdad? Un honor ser parte, como dice Neri, de ese resurgir, sí, de resurgir entre las No, cenizas, galligato, galligato. galligato, de ese galligato, Era este, medio fénix nomás. entre Fénix y no, y entre Exacto. gallina, Fénix y gato, Al fin pollo, Pollo pues. rostizado. pollo rostizado.
Pues un honor, querido, un honor. Y la verdad es que sí, sí No, he no, al visto contrario. ese transitar y me toca, ¿verdad? Sí. Sí, ¿a poco crees que te vas a salvar, mijita? No, no, no. Híjole, Date, date. yo dije, bueno, yo estoy presentando, ya nos vamos, Pues buenas No, empieza. no, 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 noches. no. Buenas Aquí noches. dicen todos corudos o todos rabones, así que ándale. Híjole, pues a ver, hay muchas formas en las que yo me he destruido en el arte, con el arte y por el arte, pero creo que me gustaría compartir una donde me costó mucho trabajo aceptar estas cuestiones que te inculcan estudiando arte, que es la parte de que el artista tiene que darlo todo por su arte y que para llegar a ser alguien en el arte, para que llegues a tener estas herramientas y este talento y este éxito y llegues a ser un gran actor o una gran actriz, tienes que sacrificar todo y darle todo tu tiempo en esta dogmatización tan cañona que se hace del arte y del artista. Más aparte, que yo estaba bien chavita, me perdí de muchas cosas, muchos sucesos importantes que hoy me arrepiento mucho de mi familia. Por ejemplo, yo falté a la titulación de la maestría de mi hermano. Y para él significaba mucho los estudios. Le ha costado mucho trabajo porque él desde muy chiquito le diagnosticaron TDA. Mm, Uy. Ajá. Y además tenía muchos problemas de retención, tenía muchos mm, problemas de comprensión. O sea, a mi hermano un realmente reto. sí, le costó sudor y lágrimas poder tener una carrera y después enamorarse completamente de la investigación. Y ahorita ya es todo un señor doctor y Ah, y es doctor de la Universidad Autónoma de No. Querétaro. Entonces, obviamente, la titulación del doctorado, su nombramiento, jamás me lo perdí, pero fue hasta entonces que entendí que sí, que el arte hay que dedicarle tiempo, pero no le puedes dedicar todo tu tiempo, porque también eres más que un artista, también eres hermana, también eres hija, también eres novia, también eres maestra. Forever alone, como yo comprenderé. no, bueno, échate porras, hijo. Sí, No, no, pero o sea, es parte de esos otros roles que juegas, ¿no? Eso sí, a lo que me claro. refiero. Ujú, Y que está bien y que se vale y que son claro. importantes, ¿sabes? Que sí, que amo el arte y que como artistas amamos el arte y es parte fundamental y central de nuestra vida, pero no es toda nuestra vida. Me costó entenderlo porque, les digo, yo estaba muy chavita, pero además estaba muy adoctrinada por esta parte de que si yo ya de por sí no era buena, sin dedicarle tiempo, pues menos, ¿no? Ujú, Y me estaba perdiendo de que más bien el disfrute y la globalidad es lo que hace un buen artista, un buen ser humano, vaya, sí. Claro. Sí, una porque buena es persona. un yo integral. Ujú. Exacto, Y es enriquece el arte, entonces sí. mucho, mucho. Cuando yo empecé mis otros roles, hasta entonces es que digo, bueno, yo hago el clic, salto y empiezo a crecer muchísimo como artista. Sí. Pero nadie te dice eso. Pues no. Pues Pues no. no. Ya sé. Y por el caso contrario, la manera en que me construyo, bueno, me he construido también de muchas formas, pero quiero mencionar esta última forma de construcción que tuve hace exactamente un año, a partir de marzo del año pasado, es que yo estaba en una depresión espantosa, una depresión muy, muy cañona por un tema personal, pero donde de veras yo había pensado ya cosas muy extremas y donde dije, necesito hacer teatro, necesito conectarme a la vida, necesito viajar y hacer teatro, que son de las cosas que más me conectan a la vida, porque si no, no voy a salir de este hoyo. Y curiosamente, llega un texto, llega una invitación a mi vida a hacer teatro para niños con una compañía de aquí de Celaya y yo digo, va, jalo, sí, me gusta. Y no tienen una idea cómo trabajar con los niños fue sanando esa parte que se me había quebrado, ¿no? De mi historia personal. Yo me acuerdo todavía, la última función que tuve en el 2020, que fue el 8 de diciembre, cómo yo había terminado de sanar por completo esa parte de mi vida que me llevó a la depresión. Y a partir de cosas que me iba dando, el ver a los niños, el bailar con los niños, el estar con esa energía, e ir haciendo las paces con mi propia historia. Wow. Qué bonito. Empecé marzo destruida, empecé el montaje, fui aprendiendo, fui cediendo a todo lo que me fuera trayendo el montaje
y para la última función que fue en diciembre, yo me sentía otra vez entera y me sentía con toda la capacidad de enfrentar cualquier cosa otra vez. Entonces, la neta es que el teatro me volvió a salvar de una depresión. ¿Cómo ven? Ese Súper es. bien. Por eso andamos aquí en esta relación masoquista con el arte. Claro, por eso es tan difícil. Que te Eh, Y da es que casi tanto como realmente, te quita. sí, ajá, en la misma medida que te quita, también te da, Ujú. ¿no? Yo creo que es lo que a los que nos dedicamos de lleno a esto nos mantiene acá, ¿no? Porque sí se le sufre, sí sudas la gota gorda, por supuesto, pero también la satisfacción es grande. Claro. Quizá a lo mejor de pronto no es tan inmediata como en otras carreras, ¿no? Que dices, ay, en 2, 3 años acabo, pues, órale, ya estoy como retornando la inversión. Esto es como una inversión a muy, muy largo plazo, pero que en el camino te va dando esas pequeñas ganancias, ¿no? Como aprobaditas. Ujú. Y digamos que es una inversión en muchos sectores, o sea, no es solamente Ey, una inversión económica o profesional, esta No, es no, una claro. inversión exacto. choncha, ¿no? Sí, o sea, de que hasta los calzones te quitan. Exacto, sí, sí. Sí. Pues a Bueno, veces. es un decir, es un decir. Ah, No, no, bueno. no, no, no en el sentido que lo están pensando, no, no, no. O sea, me No, refiero bueno, que, bueno, pues, a mí sí me ¿no? tocó hacer desnudos, ¿eh? O sea, sorry. No, a mí, Pero Todavía no de llegó a eso, eso, dice Gerardo. no, no, todavía no, 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 pero mijita. en escena, Ah, pero bueno, bueno. No, claro, en escena, Eso no, ya lo no. habíamos entendido, bonita. de eso, de eso vamos a hablar Creo que más sobraba la adelante. explicación. Oye, no, es que también hay cosas bien rudas que se han sonado, o sea, ahora Sí, con esto claro. hay cosas Sí, muy sí, sí. rudas también, que ya hablaremos de eso también y Exacto. de los abusos, ¿no? Sí, Pero tenemos que bueno, tocar tema. por eso estamos acá, da y quita, efectivamente, pero la neta es que se trata de ir madurando para que dé más de lo que quita. Así es. Bueno, pues un placer escucharlos esta noche, Neri y Gerardo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Cualquier duda, estamos por ahí en redes sociales. Yo estoy como en Instagram como erica.manriquez.teatro. Gerardo, ¿tú cómo estás? Facebook e Instagram como Gerardo Rodríguez Tenor. Neri. Y yo estoy como Una Voz Brilla, tanto en Facebook como en Instagram también. Y bueno, también mencionar que por ahí Neri y su servidora, estamos en TikTok. Ah, cierto. La otra red social. Por ahí estaremos haciendo algunas intervenciones más adelante de preguntas, respuestas para que vayan, nos sigan. Pues muchas gracias, chicos. Que tengan una bonita noche, mañana, tarde, a la hora que nos estén escuchando. Un bonito día. Muchas gracias. Gracias. Ay, señor, se le fue la entrada. Híjole, bueno, buenas Ay, tarde noches. como Nos vemos. siempre. Testa y tenor. Cuéntale, tenor, cuéntele. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Nos vemos.